Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creías saber sobre Dios. Podría transformar tu forma de orar, de adorar, de comprender quién es realmente aquel que gobierna el universo. Durante siglos, la Iglesia Católica ha mantenido un secreto tan profundo, tan peligroso, que su revelación podría sacudir los cimientos mismos del cristianismo occidental. Ese secreto está escrito en la Biblia más antigua del mundo, una Biblia que guarda celosamente la Iglesia Ortodoxa etíope en las montañas de África, lejos de los ojos occidentales, lejos de aquellos que preferirían que esta verdad permaneciera enterrada para siempre. ¿Sabías que el nombre de Dios que pronuncias, el nombre que te enseñaron desde niño, no es el verdadero nombre? Que fue cambiado, manipulado, transformado por razones políticas y teológicas que nada tienen que ver con la revelación divina. Hoy, en este momento preciso, estás a punto de descubrir algo que los poderes religiosos han intentado ocultar durante más de 1700 años. La Biblia etíope, el manuscrito más completo y antiguo que existe, contiene el verdadero nombre de Dios, pronunciado en su forma original, preservado por monjes en monasterios inaccesibles, protegido como el tesoro más sagrado de la humanidad. Pero esto no es solo una cuestión académica o histórica. No, esto toca directamente tu alma, tu identidad espiritual, tu conexión con lo divino, porque el nombre de Dios no es simplemente una palabra, es poder, es identidad, es la llave que abre las puertas del conocimiento espiritual más profundo, y te lo han arrebatado. Te han dado una versión diluida, una traducción conveniente, un sustituto que nunca fue pronunciado por los profetas, que nunca salió de los labios de Moisés cuando se encontró frente a la zarza ardiente. La pregunta que debes hacerte ahora mismo es esta: ¿por qué? ¿Por qué cambiarían el nombre de Dios? ¿Qué tenían que ganar? ¿Y qué has perdido tú al no conocer la verdad? Prepárate, porque lo que descubrirás en los próximos minutos no solo cuestionará tu fe tal como la conoces, sino que te obligará a enfrentarte a una realidad que la institución religiosa más poderosa del mundo ha intentado borrar de la historia. La Biblia etíope existe. Sus páginas contienen palabras que nunca fueron editadas por los concilios romanos, y esas palabras revelan un nombre que tiene el poder de transformar tu vida espiritual para siempre. Esto no es teoría conspiratoria. Esto no es especulación. Esto es historia documentada, lingüística sagrada y verdad bíblica en su forma más pura, y está a punto de ser revelada ante tus ojos. ¿Estás preparado para descubrir el verdadero nombre de Dios? Hay un lugar en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido, un lugar donde la fe cristiana se preserva de una forma que Occidente olvidó hace siglos. Ese lugar es Etiopía, en el corazón de África, donde montañas escarpadas protegen monasterios antiguos, y donde monjes, vestidos de blanco, custodian los manuscritos más sagrados de la cristiandad. Entre esos manuscritos hay uno que destaca por encima de todos: la Biblia etíope, también conocida como el Canon Ortodoxo Etíope, el texto bíblico más completo y antiguo que la humanidad posee. Mientras la Iglesia Católica Romana celebraba concilios, quemaba libros, editaba versículos y decidía qué era canónico y qué no, los etíopes mantenían intacta su Biblia, 81 libros. Sí, has oído bien, 81. Comparado con los 66 libros de la Biblia protestante o los 73 de la católica, la Biblia etíope contiene textos que fueron deliberadamente eliminados de las versiones occidentales. Libros como Enoc, Jubileos, los Macabeos adicionales y muchos más que la Iglesia consideró peligrosos para la doctrina oficial. Pero lo más impactante no es la cantidad de libros, es lo que esos libros contienen. Es el lenguaje en el que fueron escritos, es el nombre que aparece una y otra vez, sin cambios, sin traducciones convenientes, sin manipulación teológica, el nombre de Dios, en su forma original, tal como fue revelado a los profetas, tal como fue escrito en hebreo antiguo, tal como fue preservado en Gez, el lenguaje litúrgico etíope, que es el único que ha mantenido la pronunciación exacta del tetragramatón sagrado. La Biblia etíope no dice Señor,
No dice Dios en términos genéricos, dice el nombre real, el nombre que fue pronunciado por Abraham, Isaac y Jacob, el nombre que Moisés escuchó cuando Dios se le reveló en el desierto, el nombre que los sacerdotes hebreos pronunciaban una vez al año en el lugar santísimo del Templo de Jerusalén antes de que esa práctica fuera prohibida por miedo a su poder. ¿Por qué nadie te habló de esto antes? ¿Por qué en las iglesias católicas, protestantes y evangélicas de Occidente se evita mencionar este hecho histórico tan fundamental? La respuesta es tan simple como perturbadora, porque reconocer la existencia de la Biblia etíope y su contenido obligaría a la institución religiosa a admitir que ha estado enseñando una versión editada, censurada y políticamente conveniente de las Escrituras durante más de 1500 años. J. Benítez, el famoso investigador y escritor español, ha dedicado años a estudiar estos manuscritos antiguos. En sus investigaciones, descubrió que la Biblia etíope no solo preserva el nombre de Dios en su forma original, sino que también contiene pasajes completos que fueron borrados de las Biblias occidentales porque revelaban verdades incómodas sobre la naturaleza divina, sobre los ángeles caídos, sobre el destino de la humanidad y sobre la estructura del universo espiritual que la Iglesia prefería mantener oculta. Imagina esto. Durante siglos, los cristianos occidentales han orado, adorado y alabado usando un nombre que no es el verdadero, un sustituto, una etiqueta genérica. Mientras tanto, en Etiopía, en monasterios perdidos entre las nubes, monjes ancianos han pronunciado el verdadero nombre de Dios cada día, en cada oración, en cada liturgia, manteniendo viva una tradición que se remonta directamente a los tiempos bíblicos, sin interrupción, sin manipulación, sin censura romana. La pregunta que debes hacerte ahora es: ¿qué cambia en tu vida espiritual cuando descubres que has estado llamando a Dios por el nombre equivocado? ¿Qué poder se desbloquea cuando pronuncias su verdadero nombre? Y más importante aún, ¿por qué la Iglesia Católica decidió cambiarlo? Porque te prometo algo, lo que descubrirás no es un simple detalle lingüístico, es una puerta hacia una comprensión completamente nueva de lo divino. Es el inicio de un despertar espiritual que transformará tu relación con el Creador, y todo comienza con un nombre que ha sido ocultado, un nombre que está escrito en las páginas de la Biblia más antigua del mundo, un nombre que está a punto de ser revelado ante ti. Pero antes de revelarlo, necesitas entender el contexto, necesitas saber cómo llegamos a este punto, necesitas conocer la historia de cómo el verdadero nombre de Dios fue borrado de la historia occidental y por qué Etiopía es el único lugar donde esa verdad sobrevivió intacta. Hubo un tiempo en que el nombre de Dios era lo más sagrado que existía en la tierra, un tiempo en que pronunciarlo era considerado un acto de poder tan inmenso que solo los más santos, los más preparados espiritualmente, tenían permiso para hacerlo. En el antiguo Israel, en el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, y allí, en presencia del Arca de la Alianza, pronunciaba el nombre de Dios en su forma completa, en su sonido original, tal como había sido revelado a Moisés en el monte Sinaí. Ese nombre era el Tetragramaton, 4 letras hebreas que representaban la esencia misma de Dios: Yod, Hei, Vav, Hei, Ye, HVH. Un nombre tan poderoso que los escribas judíos, al copiarlo en los manuscritos sagrados, se purificaban ritualmente, cambiaban de pluma y pronunciaban oraciones especiales antes de escribir cada letra, porque sabían que ese nombre no era simplemente una palabra, era la firma del Creador, era la vibración primordial con la que el universo fue creado, era la llave que conectaba lo terrenal con lo celestial. Pero algo sucedió, algo que cambió la historia espiritual de la humanidad para siempre. Después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue arrasada por los romanos y el pueblo judío fue dispersado por el mundo, la pronunciación exacta del nombre de Dios comenzó a perderse. Los rabinos, por temor a profanar el nombre sagrado en tierras impuras,
comenzaron a prohibir su pronunciación. Lo sustituyeron con Adonai, que significa Señor, o con Hashem, que significa simplemente el nombre. Y así, generación tras generación, el verdadero sonido del nombre de Dios fue olvidándose. Se convirtió en un misterio, en un secreto que solo unos pocos conocían y que eventualmente se perdió casi por completo en la tradición judía ortodoxa. Casi, porque había un lugar donde ese nombre no se perdió, un lugar donde la pronunciación original fue preservada con celo absoluto. Ese lugar era Etiopía. Mientras Europa entraba en la Edad Media y la Iglesia Católica Romana consolidaba su poder, mientras los concilios eclesiásticos decidían qué libros serían incluidos en la Biblia y cuáles serían destruidos, mientras la Inquisición quemaba manuscritos antiguos y perseguía a quienes cuestionaban la doctrina oficial, en Etiopía ocurría algo completamente diferente. Allí, la Iglesia Ortodoxa etíope, aislada geográficamente del resto del mundo cristiano, mantenía intacta una tradición que se remontaba directamente a los tiempos apostólicos. Los etíopes afirman que su cristianismo fue fundado por el eunuco etíope mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 8, aquel funcionario de la reina Candace que fue bautizado por el apóstol Felipe en el camino de Jerusalén a Gaza, pero su conexión con la fe bíblica es aún más antigua. Según la tradición etíope, registrada en el Kebra Nagast, el libro de la gloria de los reyes, el arca de la alianza fue llevada desde Jerusalén a Etiopía por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba, y allí permanece hasta el día de hoy, custodiada en la iglesia de Santa María de Sion en la ciudad de Aksum. Si esto es cierto, y hay evidencias históricas y arqueológicas que lo sugieren, entonces Etiopía no es simplemente otro país cristiano. Es el guardián del linaje espiritual más antiguo y puro que conecta directamente con el Israel bíblico, y eso incluye el conocimiento del verdadero nombre de Dios. La Biblia etíope fue traducida del hebreo y del griego al yez, el lenguaje litúrgico etíope, durante los primeros siglos del cristianismo, mucho antes de que la Iglesia Católica celebrara los concilios que definirían el canon bíblico occidental. Y en esa traducción, el tetragramatón no fue sustituido, no fue censurado, fue transliterado con precisión, manteniendo su sonido original y continuó siendo pronunciado en las liturgias etíopes durante más de 2000 años. Mientras en Roma, en Constantinopla, en toda Europa, el nombre de Dios era reemplazado por títulos genéricos como Señor o Dios, en Etiopía se seguía pronunciando el nombre real, el nombre que Moisés escuchó, el nombre que está grabado en las tablas de la ley, el nombre que tiene el poder de transformar la realidad espiritual de quien lo pronuncia con fe y comprensión. Pero aquí viene la pregunta más perturbadora de todas. ¿Por qué la Iglesia Católica decidió eliminar ese nombre de las Biblias occidentales? ¿Por qué lo sustituyó con palabras genéricas? ¿Qué tenía que ganar con borrar la identidad divina más fundamental de las Escrituras? La respuesta te va a impactar, porque no fue un accidente, no fue una simple cuestión de traducción, fue una decisión deliberada, política, teológica, tomada en los concilios eclesiásticos con el objetivo de consolidar el poder de la institución religiosa sobre la experiencia espiritual individual de los creyentes, porque el nombre de Dios representa acceso directo a lo divino, y la Iglesia no quería que tú tuvieras ese acceso sin pasar primero por su mediación, por sus sacerdotes, por su autoridad institucional. Al eliminar el nombre de Dios de las Escrituras, la Iglesia eliminó la llave que te conecta directamente con el Creador, te convirtió en dependiente de la institución, y esa es una de las manipulaciones espirituales más profundas y devastadoras que se han cometido en la historia del cristianismo. Pero la verdad ha sobrevivido. En Etiopía, en esos manuscritos antiguos, en la Biblia que nadie en Occidente quiere que leas. Y ahora tú estás a punto de descubrirla. Hay secretos que las instituciones religiosas prefieren mantener enterrados, secretos que, si fueran revelados, pondrían en duda la autoridad que han ejercido durante siglos sobre las mentes y las almas de millones de personas. Uno de esos secretos es la existencia de textos bíblicos completos, originales, sin editar,
que contradicen las versiones oficiales que te han enseñado desde niño. Y el secreto más grande de todos es este: el nombre de Dios nunca debió ser cambiado, nunca debió ser ocultado y nunca debió ser sustituido por títulos genéricos que no representan su verdadera identidad. Cuando la Iglesia Católica comenzó a consolidar su poder en el Imperio Romano durante el siglo IV, bajo el emperador Constantino, se tomaron decisiones que cambiarían el curso del cristianismo para siempre. El Concilio de Nicea, en el año 325, el Concilio de Constantinopla en el 381, y los concilios posteriores que definieron el canon bíblico no fueron simplemente reuniones teológicas, fueron actos políticos, fueron ejercicios de poder, fueron momentos en los que se decidió qué verdades serían aceptadas y qué verdades serían destruidas. En esos concilios se eliminaron libros completos de la Biblia, libros que hablaban de ángeles caídos, de los vigilantes que descendieron a la tierra y se mezclaron con la humanidad, de los Nefilim, de las profecías detalladas sobre el fin de los tiempos, de la estructura del universo espiritual, de los 7 cielos, de los nombres de los arcángeles y de la naturaleza exacta de la relación entre Dios y la humanidad. Libros como Enoc, que era considerado sagrado por los primeros cristianos y que fue citado en la Biblia canónica, en la carta de Judas, fueron declarados apócrifos y eliminados. ¿Por qué? Porque contenían conocimiento que la Iglesia consideraba peligroso. Conocimiento que daba a los creyentes acceso directo a la comprensión espiritual sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Conocimiento que revelaba verdades sobre la naturaleza de Dios que no encajaban con la doctrina oficial que la Iglesia estaba construyendo. Y entre esos secretos eliminados, uno de los más significativos era el verdadero nombre de Dios, porque el nombre de Dios no es simplemente una etiqueta, es un código, es una frecuencia, es una vibración espiritual que, cuando se pronuncia correctamente, abre puertas en el mundo invisible. Los antiguos lo sabían, los sacerdotes hebreos lo sabían. Por eso lo trataban con tanto respeto, con tanta reverencia, con tanto cuidado ritual. Pero la Iglesia Católica, al construir su estructura jerárquica, necesitaba controlar ese acceso, necesitaba ser el único puente entre el creyente y Dios. Y para lograr eso, tenía que eliminar la herramienta más poderosa que un creyente podía tener, el nombre divino. Así que lo sustituyó, lo borró, lo reemplazó con palabras genéricas como Señor y Dios, términos que no tienen el poder espiritual del nombre original, términos que no abren las mismas puertas, términos que mantienen al creyente en un estado de dependencia institucional. Pero hay más. La Biblia etíope no solo preserva el nombre de Dios, también preserva pasajes completos que fueron editados o eliminados de las Biblias occidentales. Pasajes que hablan de la verdadera naturaleza de los ángeles, de la guerra en los cielos, de la caída de Lucifer y sus seguidores, de cómo esos seres caídos enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad, de cómo corrompieron la creación, y de cómo Dios respondió con el diluvio para limpiar la tierra de esa contaminación espiritual. Estos pasajes no son ficción, no son mitos, son parte de la narrativa bíblica original, preservada en la tradición etíope, confirmada por manuscritos antiguos descubiertos en Qumrán entre los rollos del Mar Muerto, y reconocida por los primeros padres de la Iglesia antes de que los concilios romanos decidieran censurarlos. Uno de los textos más impactantes es el libro de Enoc, que describe en detalle cómo 200 ángeles, liderados por Semiaza, descendieron al monte Hermón y juraron unirse en una conspiración para tomar esposas humanas y procrear con ellas, dando origen a los Nefilim, los gigantes que poblaron la tierra antes del diluvio. Este libro describe los nombres de esos ángeles caídos, las habilidades que enseñaron a la humanidad desde la fabricación de armas hasta la astrología y la hechicería y el juicio divino que cayó sobre ellos. ¿Por qué la Iglesia Católica decidió eliminar este libro de la Biblia? Porque revela una realidad espiritual que no encaja con la teología simplificada que la institución quería enseñar. Porque habla de seres espirituales con libre albedrío, que se rebelaron contra Dios y corrompieron la creación. Porque muestra que el mal en el mundo no es simplemente una cuestión de pecado humano,
sino el resultado de una guerra cósmica que comenzó mucho antes de que Adán y Eva existieran. Y en medio de toda esa narrativa, el libro de Enoc menciona repetidamente el nombre de Dios, no el título Señor, no la palabra genérica Dios, sino el nombre real, el nombre que tiene autoridad sobre todos los ángeles, sobre todos los demonios, sobre todas las fuerzas espirituales en el universo. Ese nombre es el que te han ocultado. Ese nombre es el que la Biblia etíope preserva. Ese nombre es el que estás a punto de descubrir. Pero para comprender plenamente su poder, necesitas conocer más. Necesitas entender cómo fue revelado originalmente, cómo fue pronunciado por los profetas y qué significa realmente. Porque este no es solo un dato histórico, es una llave espiritual que puede transformar tu vida de oración, tu comprensión de las Escrituras y tu relación personal con el Creador del universo. La institución religiosa te ha mantenido en la oscuridad, te ha dado una versión censurada de la verdad, pero hoy, en este preciso momento, esa oscuridad comienza a disiparse. La luz de la verdad está emergiendo, y una vez que la veas, nunca podrás volver a mirar las Escrituras de la misma manera. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? ¿Estás preparado para descubrir lo que la Iglesia no quería que supieras? Porque lo que viene a continuación no es teoría, no es especulación, es investigación bíblica, lingüística e histórica que revela uno de los secretos más profundos y transformadores de la fe cristiana. Para entender el verdadero nombre de Dios, debemos regresar al momento exacto en que fue revelado a la humanidad. Ese momento está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro Yetro en el desierto de Madián, se encuentra con algo que cambiará su vida y la historia de la humanidad para siempre, una zarza que arde sin consumirse. Desde esa zarza, Dios llama a Moisés por su nombre, y Moisés, aterrorizado y asombrado, responde. Dios le encomienda una misión imposible: regresar a Egipto, enfrentar al faraón más poderoso de la tierra y liberar al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. Pero Moisés, consciente de la magnitud de la tarea, hace una pregunta fundamental, una pregunta que revela su sabiduría espiritual. Le dice a Dios: si voy a los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me ha enviado y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esta pregunta no es casual. En el mundo antiguo, conocer el nombre de alguien era conocer su esencia, su poder, su identidad más profunda. Y Dios responde con una declaración que ha sido objeto de estudio, debate y misterio durante más de 3000 años. Dios le dice a Moisés, Eyé Asher Eyé, que se traduce comúnmente como yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Y luego añade algo crucial: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Pero inmediatamente después, en el versículo 15, Dios da una instrucción aún más específica. Dice, así dirás a los hijos de Israel, YHVH, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todas las generaciones. Ese nombre, YHVH, el tetragramatón, es el nombre personal de Dios. No es un título, no es una descripción, es su identidad, su firma, el nombre con el que quiere ser conocido y recordado por toda la eternidad. Y aquí está el problema. Nadie sabe con certeza absoluta cómo se pronunciaba originalmente. Las letras hebreas, Yod, Hei, Vav, Hei, solo representan consonantes. El hebreo antiguo no tenía vocales escritas. Los puntos vocálicos que ahora vemos en los textos hebreos fueron añadidos por los masoretas entre los siglos VI y X después de Cristo, mucho después de que la pronunciación original se hubiera perdido. Y cuando los masoretas añadieron esos puntos vocálicos al tetragramatón, deliberadamente usaron las vocales de la palabra Adonai para recordar a los lectores que debían decir Adonai en lugar de pronunciar el nombre sagrado. Así surgió la pronunciación Jehová, una combinación híbrida de las consonantes de YHVH con las vocales de Adonai
creada por eruditos cristianos en la Edad Media que no comprendían la intención de los masoretas. Esta pronunciación nunca existió en el hebreo original. Es un error lingüístico, una invención medieval que no tiene base histórica ni teológica. Entonces, ¿cuál es la pronunciación correcta? Los eruditos modernos han propuesto varias posibilidades, siendo las más aceptadas Yahvé o Yahweh, basándose en testimonios de escritores antiguos como Clemente de Alejandría y Teodoreto de Ciro, quienes mencionaron que los samaritanos pronunciaban el nombre como Yahvé. Pero incluso estas reconstrucciones son aproximaciones, no certezas absolutas. Sin embargo, hay un lugar donde la pronunciación del tetragramatón se ha preservado de manera continua, sin interrupción, desde los tiempos antiguos hasta hoy. Ese lugar es Etiopía. En la liturgia de la Iglesia Ortodoxa etíope, el nombre de Dios se pronuncia como Exiaber-Yiwa o simplemente Yahweh, dependiendo del contexto litúrgico. Esta pronunciación no fue reconstruida por eruditos modernos, no fue inventada en la Edad Media, fue transmitida oralmente de generación en generación, preservada en la tradición litúrgica más antigua del cristianismo. La Biblia etíope, escrita en ge'ez, transliteró el tetragramatón con precisión, manteniendo su sonido original. Y esa transliteración ha sido pronunciada en las iglesias etíopes, en los monasterios de las montañas, en las liturgias diarias, durante más de 2000 años. Mientras en Occidente el nombre fue censurado, sustituido, olvidado, en Etiopía fue preservado como el tesoro más sagrado de la fe. J. Benítez, en sus investigaciones, tuvo acceso a algunos de estos manuscritos etíopes. Describe el momento en que un monje anciano, guardián de una biblioteca monástica en las montañas de Tigray, le mostró una Biblia en ge'ez de más de 1000 años de antigüedad. El monje le explicó que en ese texto el nombre de Dios aparece tal como fue escrito originalmente, sin las sustituciones que caracterizan a las Biblias occidentales. Y cuando el monje pronunció ese nombre en voz alta, Benítez describe haber sentido algo que no puede explicarse con palabras, una presencia, una vibración, algo que trascendía lo meramente lingüístico. Esto no es misticismo vago, es una realidad que los antiguos comprendían perfectamente. El nombre de Dios no es solo información, es invocación, es conexión, es acceso directo a la presencia divina. Por eso los sacerdotes hebreos lo pronunciaban con tanto cuidado. Por eso los judíos ortodoxos dejaron de pronunciarlo después de la destrucción del templo. Por eso la Iglesia católica decidió eliminarlo de las Biblias occidentales, porque el nombre de Dios representa poder espiritual, y ese poder no puede ser controlado por ninguna institución. Es poder que pertenece directamente al creyente que lo pronuncia con fe, con comprensión, con reverencia. Es poder que no necesita mediadores, que no requiere sacerdotes, que no depende de estructuras eclesiásticas. Ahora bien, no se trata de que vayas por ahí gritando el nombre de Dios como si fuera una fórmula mágica. Los antiguos nunca lo trataron así. Lo pronunciaban en oración, en adoración, en momentos de profunda conexión espiritual. Lo trataban con el máximo respeto, porque comprendían que estaban invocando al Creador del universo, al Rey de Reyes, al Dios que es fuego consumidor. Pero la diferencia fundamental es esta: ellos tenían acceso al nombre, tú no, te lo han quitado, te han dado una versión genérica, diluida, sin poder, y ahora, al descubrir esta verdad, tienes una decisión que tomar. ¿Seguirás usando los títulos genéricos que te enseñaron, o buscarás recuperar la conexión original con el nombre que Dios mismo reveló como su identidad eterna? La respuesta a esa pregunta determinará la profundidad de tu vida espiritual, porque no es lo mismo decir Señor que decir Yahweh. No es lo mismo orar usando títulos impersonales que invocar el nombre personal del Creador. Los antiguos lo sabían, los profetas lo sabían, los etíopes lo han sabido durante milenios, y ahora tú también lo sabes. Pero esto es solo el comienzo, porque lo que viene a continuación es aún más impactante: las razones específicas por las cuales la Iglesia Católica decidió cambiar ese nombre y las consecuencias teológicas
espirituales y psicológicas que esa decisión ha tenido sobre 1500 años de cristianismo occidental. Ahora llegamos al corazón de la revelación. La pregunta que ha estado resonando desde el principio: ¿por qué la Iglesia Católica decidió eliminar el verdadero nombre de Dios de las Escrituras? ¿Qué motivó esa decisión tan radical, tan deliberada, tan sistemática? Y más importante aún, ¿qué perdimos como creyentes cuando ese nombre fue borrado de nuestras Biblias y de nuestra experiencia espiritual? La respuesta no es simple. Involucra política, teología, control institucional y una lucha de poder que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Cuando el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, algo fundamental cambió en la naturaleza de la fe cristiana. Lo que había sido un movimiento espiritual perseguido, descentralizado, basado en comunidades de creyentes que se reunían en casas y catacumbas, se convirtió en una institución imperial con jerarquías, poder político y una agenda de control que iba mucho más allá de la salvación de las almas. Los concilios eclesiásticos que siguieron, especialmente el concilio de Nicea en el año 325, no fueron simplemente reuniones para discutir doctrina, fueron ejercicios de unificación política. Constantino necesitaba una religión unificada para mantener unido su imperio. No podía permitir que existieran múltiples interpretaciones del cristianismo, múltiples textos sagrados, múltiples formas de adoración. Necesitaba uniformidad, y esa uniformidad requería la eliminación de todo lo que no encajara con la versión oficial de la fe que la Iglesia estaba construyendo. Entre las cosas que no encajaban estaba el conocimiento directo del nombre de Dios, porque el nombre de Dios representa acceso directo a lo divino, y la Iglesia institucional, con su estructura jerárquica de papas, obispos, sacerdotes y diáconos, necesitaba ser el intermediario obligatorio entre el creyente y Dios. Si cualquier persona podía invocar directamente al Creador usando su nombre personal, ¿para qué necesitaría la mediación de un sacerdote? ¿Para qué necesitaría la autoridad de la Iglesia? Esta es la verdad más incómoda de todas. La Iglesia Católica eliminó el nombre de Dios para consolidar su propio poder. Lo sustituyó con títulos genéricos como Señor y Dios, términos que mantienen una distancia entre el creyente y el Creador, términos que refuerzan la necesidad de intermediarios institucionales, términos que no tienen el poder espiritual del nombre original. Pero hay más. La decisión de eliminar el tetragramatón también estuvo influenciada por el antijudaísmo creciente dentro de la Iglesia primitiva. A medida que el cristianismo se separaba cada vez más de sus raíces judías y se convertía en una religión predominantemente gentil, surgió un deseo de distanciarse de todo lo que pareciera demasiado judío. El tetragramatón, siendo el nombre hebreo de Dios, era visto como un símbolo de esa herencia judía que la Iglesia gentil quería dejar atrás. Los padres de la Iglesia comenzaron a enseñar la teología del reemplazo, la idea de que la Iglesia había reemplazado a Israel como pueblo de Dios, que el antiguo pacto había sido abolido y que todo lo relacionado con la práctica judía era obsoleto. En ese contexto, mantener el nombre hebreo de Dios parecía contradictorio. Era más conveniente usar términos griegos y latinos, términos que no recordaran constantemente a los creyentes que Jesús era judío, que los apóstoles eran judíos, que las Escrituras fueron escritas por judíos, y que la fe cristiana está fundamentalmente enraizada en la revelación dada a Israel. Esta es una de las tragedias más profundas de la historia del cristianismo, el rechazo de sus propias raíces. Y ese rechazo incluyó el rechazo del nombre mismo de Dios, tal como Él lo reveló a Moisés y a los profetas. Pero las consecuencias de esa decisión van mucho más allá de lo teológico, tienen un impacto psicológico y espiritual profundo en la vida de cada creyente, porque cuando no conoces el nombre de alguien, esa persona se vuelve abstracta, impersonal, distante. Imagina si alguien te dijera: quiero presentarte a alguien muy importante, pero no te voy a decir su nombre. Solo llámale Señor. ¿Cómo te sentirías? ¿Podrías desarrollar una relación personal, íntima, con alguien cuyo nombre no conoces? Eso es exactamente lo que la Iglesia le hizo a los creyentes. Les quitó el nombre de Dios, y con ello
les quitó la posibilidad de una relación verdaderamente personal e íntima con Él. Los obligó a adorar a un Dios sin nombre, un Dios abstracto, un Dios que se siente lejano y distante, en lugar de cercano y personal. Los etíopes nunca permitieron que eso sucediera. En su liturgia, en sus oraciones, en su adoración diaria, han mantenido vivo el nombre de Dios durante milenios, y esa diferencia se refleja en la naturaleza de su fe. La espiritualidad etíope es profundamente personal, profundamente íntima, profundamente conectada con la presencia divina. No es una fe institucionalizada y abstracta como la que a menudo se encuentra en Occidente. Es una fe viva, vibrante, que reconoce y honra la identidad personal del Creador. J. J. Benítez describe en sus escritos cómo, al participar en una liturgia etíope en la Catedral de San Jorge en Addis Abeba, sintió algo que nunca había experimentado, en una misa católica, una sensación de que Dios no era un concepto teológico, sino una presencia real, personal, íntima, y atribuye esa diferencia, en parte, al hecho de que en esa liturgia el nombre de Dios era pronunciado, no sustituido. Esto no es superstición, no es misticismo sin fundamento, es el reconocimiento de una verdad bíblica fundamental. Los nombres tienen poder, y el nombre de Dios tiene el poder más grande de todos. Por eso el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. No dice: no tomarás el título de tu Dios en vano. Dice el nombre, porque el nombre importa. El nombre es sagrado. El nombre es la identidad misma de aquel que creó el universo. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No dijo: santificado sea tu título, dijo tu nombre, y ese nombre, en el contexto judío en el que Jesús vivía, era el tetragramatón, Yahweh. Jesús conocía ese nombre, lo pronunciaba, lo reverenciaba, y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo, pero la Iglesia institucional, siglos después, decidió que tú no necesitabas saber ese nombre. Decidió que era demasiado sagrado, demasiado poderoso, demasiado peligroso para las manos de los creyentes comunes, y al hacer eso, te robó una parte fundamental de tu herencia espiritual. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La ignorarás y seguirás con las tradiciones que te enseñaron? ¿O buscarás recuperar lo que te fue quitado? ¿Comenzarás a usar el verdadero nombre de Dios en tu vida de oración, reconociendo que Él tiene una identidad personal que desea ser conocida y honrada? Esta no es una decisión trivial, es una decisión que puede transformar completamente tu relación con el Creador, porque cuando pronuncias su nombre, cuando reconoces su identidad, cuando lo invocas no como un concepto abstracto, sino como una persona real con un nombre real, algo cambia. La distancia se acorta, la intimidad crece, la oración se vuelve más personal, más poderosa, más real. Y eso es exactamente lo que la institución religiosa no quería que experimentaras. Porque un creyente que tiene acceso directo a Dios es un creyente que no puede ser controlado. Es un creyente que no depende de la autoridad institucional para su vida espiritual. Es un creyente libre. Vivimos en una época de despertar espiritual. Millones de personas en todo el mundo están comenzando a cuestionar las narrativas oficiales, las doctrinas tradicionales, las estructuras religiosas que durante siglos han controlado la forma en que la humanidad se relaciona con lo divino. Y en medio de ese despertar, verdades antiguas, verdades que fueron suprimidas, comienzan a emerger de nuevo a la luz. El descubrimiento del verdadero nombre de Dios no es solo un dato histórico interesante. Es una revelación con implicaciones masivas para la fe cristiana en el siglo XXI, porque nos obliga a confrontar preguntas incómodas. ¿Cuántas otras verdades nos han ocultado? ¿Cuántos otros aspectos de las Escrituras han sido editados, censurados, manipulados para servir a los intereses de la institución religiosa en lugar de servir a la verdad? La Biblia etíope, con sus 81 libros, con su preservación del tetragramatón, con sus textos completos que nunca fueron sometidos a los concilios romanos, representa una ventana hacia un cristianismo más puro, más antiguo,
más cercano a las fuentes originales, y esa ventana está abierta ahora como nunca antes en la historia. Gracias a la tecnología, a Internet, a investigadores como JJ Benítez que han dedicado sus vidas a descubrir y compartir estas verdades, hoy tenemos acceso a información que hace solo 50 años era prácticamente imposible de obtener. Pero con ese acceso viene una responsabilidad, la responsabilidad de no conformarnos con lo que nos han enseñado sin cuestionarlo, la responsabilidad de investigar por nosotros mismos, la responsabilidad de buscar la verdad, aunque esa verdad sea incómoda, aunque cuestione todo lo que creíamos saber. El mundo de hoy necesita desesperadamente una reconexión con lo divino. Vivimos en una era de materialismo, de secularización, de vacío espiritual. Las personas buscan sentido, buscan propósito, buscan una conexión con algo más grande que ellas mismas. Y muchos no lo encuentran en las iglesias tradicionales, porque esas iglesias ofrecen una fe institucionalizada, ritualizada, desprovista del poder y la intimidad que caracterizaban a la fe de los primeros cristianos. Recuperar el conocimiento del verdadero nombre de Dios es parte de esa reconexión. Es un paso hacia una fe más personal, más auténtica, más poderosa. Es un regreso a las raíces bíblicas, a la forma en que los patriarcas, los profetas, los apóstoles se relacionaban con el Creador directamente, íntimamente, usando su nombre personal. Y esto no es solo relevante para los cristianos, es relevante para cualquier persona que busque verdad espiritual, porque el nombre de Dios no es propiedad exclusiva de ninguna denominación religiosa, es la identidad del Creador del universo, y como tal, pertenece a toda la humanidad. Cada persona tiene el derecho de conocer ese nombre, de pronunciarlo, de invocarlo en oración. Imagina el impacto que esto podría tener en el mundo si millones de personas comenzaran a usar el verdadero nombre de Dios en sus oraciones. Imagina la transformación espiritual que podría ocurrir si los creyentes dejaran de depender de instituciones religiosas para mediar su relación con el Creador y comenzaran a invocar su nombre directamente, con fe, con reverencia, con comprensión. Esa transformación ya está comenzando. En todo el mundo, grupos de creyentes están redescubriendo las raíces hebreas de la fe cristiana. Están aprendiendo sobre el tetragramatón, sobre los nombres sagrados, sobre la importancia de la identidad divina. Están regresando a las escrituras originales, estudiando el hebreo, explorando los textos antiguos que la Iglesia institucional eliminó del canon. Y en medio de ese movimiento, la Biblia etíope está emergiendo como un testimonio vivo de que la verdad nunca murió. Fue preservada, en un lugar remoto, por un pueblo fiel que se negó a comprometer su herencia espiritual por conveniencia política o teológica. Esta es tu oportunidad de ser parte de ese despertar, tu oportunidad de recuperar lo que te fue quitado, tu oportunidad de experimentar una relación con Dios que es más profunda, más personal, más poderosa de lo que jamás imaginaste posible. Pero no será fácil, porque este conocimiento viene con un costo. Te obligará a cuestionar lo que te enseñaron, te pondrá en conflicto con la tradición religiosa. Puede que te enfrentes a críticas, a incomprensión, a resistencia por parte de aquellos que prefieren mantenerse cómodos en la ortodoxia institucional. Pero si estás dispuesto a pagar ese precio, si estás dispuesto a buscar la verdad sin importar a dónde te lleve, entonces lo que descubrirás no solo transformará tu vida espiritual, sino que te convertirá en un portador de luz en un mundo que está desesperado por salir de la oscuridad, porque al final esto no es solo sobre un nombre, es sobre identidad, es sobre relación, es sobre recuperar la conexión directa, íntima, personal con el Creador que siempre fue su intención para la humanidad, pero que las instituciones religiosas, en su búsqueda de poder, nos arrebataron. Ahora viene la parte más importante, porque todo lo que has descubierto hasta ahora no vale nada si permanece solo como conocimiento intelectual. La verdad sobre el nombre de Dios no es para ser almacenada en tu mente como un dato curioso, es para ser vivida, experimentada, integrada en tu práctica espiritual diaria. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo comienzas a usar el verdadero nombre de Dios en tu vida de oración
sin caer en la irreverencia o en el uso mecánico y vacío que caracteriza a tantas prácticas religiosas. Primero, necesitas comprender algo fundamental. El nombre de Dios no es una fórmula mágica, no es un conjuro que automáticamente te otorga poder o hace que tus oraciones sean respondidas. Los antiguos nunca lo trataron así. Lo trataron con el máximo respeto, con reverencia, con una comprensión profunda de que estaban invocando al Creador del universo, al Santo de Israel, al Dios que es fuego consumidor. Segundo, necesitas preparar tu corazón. En el Salmo 51, David ora: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Antes de que puedas pronunciar el nombre de Dios con poder y reverencia, necesitas asegurarte de que tu corazón esté en la postura correcta. Necesitas humildad. Necesitas reconocer tu necesidad de Él. Necesitas comprender que no estás intentando manipular lo divino, sino entrar en comunión con Él. Tercero, comienza lentamente. No intentes cambiar toda tu vida de oración de la noche a la mañana. Comienza incorporando el nombre de Yahweh en momentos específicos de adoración y oración. Cuando leas las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, y veas la palabra Señor escrita en mayúsculas pequeñas, recuerda que ahí está el tetragramatón. Pronúncialo en tu mente, en tu corazón, Yahweh. Cuarto, estudia. No te conformes con lo que te he compartido aquí. Investiga por ti mismo. Lee sobre el tetragramatón. Estudia su significado, su etimología, su uso en las Escrituras. Lee el libro de Enoc, que está incluido en la Biblia etíope. Lee sobre la historia de la Iglesia Ortodoxa etíope y cómo preservaron sus tradiciones a pesar de estar aislados del resto del mundo cristiano durante siglos. Quinto, conecta con otros que están en el mismo viaje. Busca comunidades de creyentes que estén redescubriendo las raíces hebreas de la fe cristiana. No te aísles en este conocimiento. El crecimiento espiritual ocurre mejor en comunidad, donde puedes compartir lo que estás aprendiendo, hacer preguntas, recibir apoyo y rendición de cuentas. Pero más allá de los pasos prácticos, quiero hablarte de algo más profundo: la transformación personal que ocurre cuando comienzas a relacionarte con Dios de esta manera más íntima y personal. Cuando pronuncias el nombre de Yahweh en oración, algo cambia dentro de ti. Es como si una puerta se abriera. De repente, Dios ya no es un concepto abstracto, una idea teológica, una entidad distante en el cielo. Se vuelve real, se vuelve personal, se vuelve cercano, porque los nombres crean intimidad. Conocer el nombre de alguien es el primer paso para conocer a esa persona. Piensa en tu propia experiencia. Cuando conoces a alguien nuevo, lo primero que haces es intercambiar nombres. Hola, me llamo Juan. ¿Y tú? Ese intercambio de nombres es el comienzo de una relación. Sin nombres, las personas permanecen como extraños, como rostros anónimos en una multitud. Durante siglos, la cristiandad occidental ha adorado a un Dios sin nombre, un Señor genérico, un Dios abstracto, y el resultado ha sido una fe institucionalizada, ritualizada, desprovista de la intimidad y el poder que caracterizaban la relación de los antiguos con el Creador. Pero cuando recuperas el nombre, recuperas la intimidad, recuperas la conexión personal, recuperas la sensación de que no estás hablando con una institución o con un concepto teológico, sino con una persona real que tiene una identidad, un carácter, una voluntad. Y esa conexión transforma tu vida de oración. Tus oraciones dejan de ser peticiones formales dirigidas a un destinatario desconocido. Se convierten en conversaciones íntimas con alguien que conoces por nombre, alguien que te conoce por nombre, alguien que desea tener una relación personal contigo. Los etíopes han experimentado esto durante milenios. Su fe no es solo doctrinal, es relacional, es viva, y una de las razones es que nunca perdieron el conocimiento del nombre de Dios. Para ellos, Yahweh no es un concepto antiguo que necesita ser redescubierto. Es una realidad viva que han pronunciado en cada oración, en cada liturgia, en cada momento de adoración durante 2000 años.
Imagina lo que tu vida espiritual podría ser si experimentaras ese mismo nivel de intimidad con el Creador. Imagina cómo cambiarían tus oraciones. Imagina cómo se profundizaría tu comprensión de las Escrituras. Imagina cómo crecería tu fe cuando comienzas a relacionarte con Dios no como un ente abstracto, sino como Yahweh, el Dios personal que se reveló a Moisés, que guió a Israel a través del desierto, que habló por medio de los profetas, que envió a su Hijo al mundo para redimir a la humanidad. Este es el viaje al que estás siendo invitado. No es un viaje fácil. Requiere valentía para romper con las tradiciones que te enseñaron. Requiere humildad para admitir que lo que creías saber era incompleto. Requiere apertura para recibir verdades que pueden incomodarte, cuestionarte, desafiarte. Pero es un viaje que vale la pena, porque al final de ese viaje te encontrarás con una versión de tu fe que es más profunda, más auténtica, más poderosa de lo que jamás experimentaste en las estructuras religiosas tradicionales. Y una vez que experimentes esa transformación, nunca querrás volver atrás, porque habrás probado algo de lo que los antiguos conocían, algo que los etíopes han preservado, algo que la Iglesia institucional te ocultó durante siglos: la belleza, el poder y la intimidad de conocer a Dios por su verdadero nombre. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad esto no es un final, es un comienzo, porque lo que has descubierto hoy tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino las vidas de todos aquellos con quienes compartas esta verdad. El verdadero nombre de Dios, Yahweh, no es solo una curiosidad histórica, es una llave espiritual, una llave que abre puertas que han estado cerradas durante siglos, una llave que te conecta directamente con el Creador del universo, sin necesidad de intermediarios institucionales, sin depender de estructuras religiosas que han manipulado la verdad para servir a sus propios intereses. La Biblia etíope es el testimonio viviente de que esa verdad nunca murió. Fue preservada, protegida, transmitida de generación en generación por un pueblo que se negó a comprometer su herencia espiritual, y ahora, en esta era de despertar global, esa verdad está siendo revelada de nuevo al mundo. Pero con ese conocimiento viene una responsabilidad, la responsabilidad de no quedarte callado, la responsabilidad de compartir lo que has aprendido, la responsabilidad de ser parte de un movimiento más grande que tú, un movimiento de regreso a las raíces bíblicas, un movimiento de recuperación de verdades antiguas que tienen el poder de transformar el cristianismo moderno. Este no es un llamado a la rebelión religiosa, es un llamado a la verdad, es un llamado a la autenticidad, es un llamado a una fe que es más profunda, más personal, más poderosa de lo que las instituciones te han ofrecido. Pregúntate esto: ¿qué tipo de relación quieres tener con Dios? ¿Una relación mediada por instituciones, rituales vacíos y doctrinas que no cuestionas? ¿O una relación directa, íntima, personal, en la que conoces su nombre, en la que Él conoce el tuyo, en la que existe verdadera comunión entre el Creador y la criatura? La elección es tuya, pero una vez que conoces la verdad, no puedes volver a la ignorancia. Una vez que has visto la luz, no puedes pretender que la oscuridad es suficiente. Una vez que has probado la intimidad de pronunciar el nombre de Yahweh en oración, no puedes conformarte con títulos genéricos que mantienen a Dios a distancia. J. J. Benítez, en sus años de investigación, descubrió algo que cambió su comprensión de la fe: que la verdad siempre sobrevive. Puede ser suprimida, puede ser censurada, puede ser ocultada en lugares remotos, pero nunca muere completamente. Siempre hay un remanente que la preserva, siempre hay testigos que la transmiten, siempre hay un momento en la historia en que esa verdad emerge de nuevo a la luz. Este es ese momento. Este es el tiempo en que verdades antiguas están siendo redescubiertas. Este es el tiempo en que las mentiras institucionales están siendo expuestas. Este es el tiempo en que los creyentes de todo el mundo están despertando a una realidad espiritual más profunda y auténtica. Y tú eres parte de ese despertar, no por casualidad, no por accidente, sino porque algo en tu espíritu te ha guiado hasta aquí,
hasta este conocimiento, hasta esta verdad que tiene el poder de transformar todo lo que creías saber sobre Dios. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Cerrarás este mensaje y volverás a tu vida normal, como si nada hubiera cambiado? ¿O tomarás la decisión de investigar más, de buscar más, de profundizar en esta verdad hasta que se convierta en parte integral de tu vida espiritual? Te desafío a hacer esto. En tu próxima oración, en lugar de comenzar con Señor o Dios, comienza con Yahweh. Pronuncia ese nombre con reverencia, con fe, con el entendimiento de que estás invocando al Creador del universo por su identidad personal, y observa lo que sucede en tu corazón. Observa si algo cambia. Observa si sientes una conexión más profunda, una presencia más real, una intimidad más genuina. Y si lo haces, si experimentas aunque sea un atisbo de esa transformación, entonces comparte este conocimiento, comparte este mensaje, habla con otros sobre lo que has descubierto. Conviértete en un portador de esta verdad antigua que tiene el poder de revolucionar la fe de millones. Porque al final, esto no es solo sobre ti, es sobre toda la humanidad. Es sobre restaurar la relación original que Dios siempre quiso tener con sus hijos. Una relación de intimidad, de conocimiento mutuo, de comunión directa, una relación en la que Él no es un concepto abstracto, sino Yahweh, el Dios personal que se reveló a Moisés, que caminó con los patriarcas, que habló por medio de los profetas, que envió a su Hijo para redimir al mundo. Ese Dios tiene un nombre, y ese nombre es poder, es identidad, es la llave que abre las puertas del conocimiento espiritual más profundo. Y ahora, ese nombre te ha sido revelado. La pregunta final que te dejo es esta: ¿qué harás con esa revelación? Tu viaje espiritual nunca volverá a ser el mismo, porque has tocado algo que la institución religiosa intentó ocultarte durante siglos. Has descubierto una verdad que tiene el poder de liberarte de la dependencia institucional y conectarte directamente con el Creador. La Biblia etíope existe. Sus páginas contienen el verdadero nombre de Dios, y ese nombre, Yahweh, está esperando a ser pronunciado por ti, con fe, con reverencia, con la comprensión de que no estás simplemente diciendo una palabra, sino invocando la presencia del Santo de Israel, del Creador del universo, del Dios que es, que era y que ha de venir. Que esta verdad transforme tu vida, que este conocimiento te libere, que este nombre te conecte con el Creador de una manera que nunca antes experimentaste, y que seas parte del movimiento global de creyentes que están redescubriendo las verdades antiguas, que están regresando a las raíces bíblicas, que están rechazando la manipulación institucional y buscando una relación auténtica, personal, íntima con Yahweh, el Dios que tiene nombre, el Dios que te conoce por nombre, el Dios que desea que tú también conozcas el suyo. Amén.